Mi nombre es Claribel Bonilla, colombiana y refugiada en Asturias, acogida por el programa Refugiadas y Refugiados Colombia en Asturias, Luciano Romero. Soy una mujer campesina, líder y comunitaria desde la edad de los 17 años. Ejerzo en defensa de las constantes violaciones y derechos humanos de nuestros campesinos y campesinas, que por falta de educación la desconocen y que a diario son atropellados y vulnerados. También soy hacedora de muchos programas y proyectos en busca de bienestar social e integridad de nuestras mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Luchadora por la desigualdad y la violación de los derechos de las mujeres campesinas, por el machismo y el no reconocimiento, como mujer eje central de una familia, de una comunidad y de un todo, porque somos semillas de nuestra madre tierra, y que por este motivo hoy estoy aquí por las constantes amenazas y muertes a mí y a mi familia. Hoy estamos aquí para presentar y desde luego moderar una mesa de conversatorio de mujeres con la transformación del sistema. Ayer pudimos compartir y socializar sobre los procesos de la producción textil y la confección en territorios asturianos, gallegos y mexicanos, trabajados por mujeres a quienes se les vulneran casi cualquier tipo de derechos para el beneficio de las transnacionales. Hoy hablaremos de otra clase de soberanía, la alimentaria y la energética. El alimento es esencial para nuestra vida y controlar la producción, distribución y comercialización del mismo es esencial para el capital. De la soberanía alimentaria, que no es lo mismo que la seguridad alimentaria, nos hablarán desde Chile Francisca Rodríguez y Gabriela Curinao. Ellas son parte de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, ANAMURI. Dos visiones de los procesos de defensa de la soberanía alimentaria, el campesino y el indígena. En Chile, en procesos organizativos de nueva constituyente. Tendremos el igual a Janina Storstad. Es que me queda, bueno, ella es del movimiento Sin Tierras de Brasil, que como la ANAMURI es parte de la vida campesina internacional que constituye el nuevo paradigma de civilización de mantener la vida. Para aportarnos sobre el otro eje soberano de hoy, la energía, podemos contar además con Francisca, Gabriela, Jaina, que sufren en sus territorios las consecuencias del extractivismo más salvaje producido por las empresas, en muchos casos de matices españolas. Podemos contar, con la compañera Natalia García Caballos, activista de la Asociación Pro Derechos Humanos de la Andalucía, la APDH, en Granda, que nos contará qué está pasando en el Distrito Norte de Granada y qué relación tiene con Endesa. Endesa, como así todas las multinacionales en España, es famosa por sus puertas giratorias, ha tenido a sueldo a menos de un expresidente y 5 exministros y numerosos cargos públicos. No es de extrañar, las empresas energéticas necesitan contactos directos con las clases políticas, porque la venta de electricidad, el gas, el petróleo, es un negocio estratégico y vital en una sociedad negocio que supuestamente habría que poner límites y legislar para el bien común. Pero lejos de esto están las empresas que quieren estar vinculadas al poder político porque es la forma o poder asegurar su negocio y blindar sus derechos, aunque esto implique violar los derechos humanos, violar los derechos de la madre tierra y la soberanía de los pueblos en todo el planeta. Porque estas empresas energéticas violan derechos fundamentales, la diferencia es que algunos
partes del mundo, pensamos en Berta Cáceres. Denunciar lo que hacen estas empresas te pueden costar la vida. En el Estado español, lo que te va matando es la violencia de la pobreza energética. Y nosotras nos preguntamos, ¿energía para qué y para quién? ¿Quién se beneficia de estos proyectos? ¿Y de todo el despliegue de esta industria energética y quién les está despidiendo? A todos los interrogantes responderemos en los siguientes minutos. Agradecemos vuestro acompañamiento y participación. Y pues empiezo dando el orden de la presentación de nuestras compañeras. El siguiente orden, desde luego hay que anotar que cada una de las compañeras tiene 15 minutos de intervención. Entonces yo les estaré diciéndole, le hacen falta tantos minuticos pues para que lo tengan en cuenta, y mis otras compañeras que están que también para estarles pendiente. Entonces empecemos. Francisca Rodríguez, secretaria de la organización ANMURI, mujer que organiza y promueve el desarrollo de las mujeres rurales e indígenas. Gabriela Curinao, secretaria de la organización ANAMURI, Soberanía Alimentaria desde los Pueblos Originarios. Janaína Storque, campesina, historiadora y coordinadora de las escuelas itinerantes de la MST e integrante del movimiento de los trabajadores rurales sin tierras en el Brasil. ¿Sí? Natalia García Caballos, activista de los derechos humanos de Andalucía e integrante de la área de migración de la APDHA. Y desde luego agradecerle a Sol de Paz Pachacuti y a AMA que hace posible que este conversatorio de encuentro se haga hoy. Mil y mil gracias. Entonces le damos, empezamos con Francisca Rodríguez. Compañera, te doy la bienvenida, compañera. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para ustedes, todavía estamos al mediodía nuestro. Saludarlas a ustedes y saludar a toda la audiencia. Un abrazo fraterno a los compañeros y compañeras de Pachacuti y por supuesto con nuestra compañera que hoy día nos modera este panel y entregarle toda la solidaridad. Mañana hay paro nacional en Colombia, ¿no? Hoy día ha sido una semana terrible para el pueblo colombiano, y dentro de este dolor que nos provoca, dijéramos, la situación de Colombia, incluso el asesinato de uno de los compañeros de nuestra escuela de agroecología, María Cano, de Colombia, saludar también la victoria y lo que nos llena de ánimo, de esperanza del pueblo de Bolivia, ¿no? Que ayer nos ha dado una alegría inmensa a todos los que luchamos y luchamos por cambiar este estado de situación y por hacerle frente una dura resistencia al sistema como tal. Saludar, y nos emocionó mucho ver que la compañera María Arce Guzmán, alcaldesa de Pindo, que fue violentamente humillada, ¿no? Una violencia increíble contra una mujer que le cortaron sus trenzas, que son un símbolo de su vida campesina, de su condición de mujer indígena, que la vapulearon, la pintaron. Ayer fue elegida senadora. Y junto con eso también tenemos la alegría de comunicarle que un compañero nuestro, un chico de la Escuela de Agroecología del Yala Guaraní, de nuestro Instituto de Agroecología de América Latina, también fue elegido senador en Bolivia. O sea, estamos por un lado sufriendo la presión, pero por otro lado también viviendo la alegría de la victoria de nuestro pueblo hermano. Hablar, compañera, de la soberanía alimentaria, siempre es bueno volver un poco atrás en el momento que los campesinos y campesinas hicimos esta propuesta audaz al mundo. Yo siempre digo que fue una propuesta revolucionaria, que parte a lo mejor en un primer momento de la necesidad de, como campesinas y campesinos, defender nuestro sistema agrícola
y poder seguir cumpliendo con la función de producir la tierra, que la tierra cumpla su función social para alimentar a los pueblos. Pero este fue un concepto desarrollado por la vía campesina y que fue llevado a debate con ocasión de la primera Cumbre Mundial de Alimentación. Fue una propuesta al mundo, poniendo el énfasis en los derechos en ese primer momento de los derechos nuestros a producir y a defender nuestro sistema agrícola, pero como fue una propuesta al mundo, se fue llenando de contenido y por lo tanto pasa a situarse a nivel de lo que corresponde a un tema tan importante como el tema de la alimentación a nivel universal de los derechos humanos. De ahí que nuestra propia concepción, la soberanía alimentaria, la fuimos llenando de contenido y moldeándola en nuestra demanda. Cuando digo nuestra demanda, es la demanda de las mujeres del campo, ¿no? Por eso que nosotras decimos que luchamos por una soberanía alimentaria con justicia de género. Una primera lucha que dimos nosotras mismas fue reconocernos por nuestro autorreconocimiento, por valorar nuestros atributos, por mirar, dijéramos, la tremenda cantidad de actividades que hacíamos las mujeres del campo y cómo habíamos diversificado esas actividades en función de ir generando estrategias de sobrevivencia en nuestros territorios. Pero también valorar nuestros saberes, nuestras habilidades que tenemos cada una de nosotras y por ende el rol fundamental que las mujeres hemos protagonizado en el desarrollo de nuestras agroculturas, porque no hay solamente un sistema agrícola, son varios de acuerdo a los territorios, a los países, al contexto en que nos movemos, ¿no? Y sobre todo en la generación de los procesos de alimentos. O sea, las mujeres hemos sido fundamental para generar políticas incluso alimentarias en los países. De ahí se desprende, de ahí emergen, dijéramos, con mucha fuerza, ¿no? O sea, hemos luchado tenazmente porque que se nos valore, ¿no? Y que esto no quede solamente en frases de buena crianza o en discursos o en buenas intenciones en programas tanto nacionales como programas institucionales o a nivel a nivel internacional, ¿no? Entonces, nuestra batalla ha estado muy centrada en cómo vamos generando estos sistemas alimentarios en cada país. Y digo esto, y hablo en cada país porque uno no se puede desprender de su identidad. Y al menos las tres compañeras que estamos acá, la compañera del MST, Gabriela y yo, que no soy la encargada de organización, actualmente estoy presidiendo, soy la presidenta de Anamuri, pero por sobre todo somos las compañeras que formamos parte de la CLOC y somos parte de Vía Campesina. Conformamos la articulación de mujeres del campo en América Latina y al mismo tiempo nos articulamos con las mujeres del mundo, o sea, traspasamos fronteras desde nuestros países para tener una sola voz y para con fuerza ir construyendo un caminar, no solamente de reconocimiento, de valorización, sino que al mismo tiempo hacer desde nosotras, desde nuestra identidad, desde nuestra particularidad, un aporte hacia esta construcción extraordinaria y este avance que se ha producido en el mundo frente a la validación del feminismo como una herramienta de lucha importante y como una construcción política que cambia las reglas y la construcción que hoy día se hacen en cada uno de nuestros países. O sea, no solamente en esta lucha se ha ganado por valorizar y por reconocer los territorios propios nuestros, sino que además de eso, en la lucha política que hemos dado para poder hacer entender que los cambios, no pueden haber cambio hoy día sin que las mujeres estemos en esa construcción, sin que nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestras capacidades sean reconocidas. O sea, en este transcurso de estas casi 3 décadas, hemos logrado significativos avances al interior de nuestros movimientos y organizaciones. Pero de esos avances nos sumamos a los avances que ha tenido el movimiento en estos últimos años, esta irrupción fuerte que ha hecho con la incorporación de los sectores jóvenes, de esta fuerza que bulle, de
de esta audacia, de esta capacidad tan creativa de acuerdo a los momentos que vivimos. Eso dijéramos para hacer una pequeña introducción en relación a lo que ha sido este proceso, a lo que hemos recorrido, a las maduraciones que hemos hecho, a lo significativo que hoy día el tema de la alimentación, porque frente a la crisis que estamos viviendo, ¿no? La crisis frente al COVID-19 ha dejado al desnudo los efectos de vivir sometido a un sistema agroalimentario industrial y al haber perdido nuestra soberanía alimentaria en casi todos nuestros países, ¿no? Y particularmente en nuestro país, porque Chile fue tremendamente conocido en el mundo por todo lo que significó el golpe militar y la atrocidad del fascismo en tiempo de dictadura. Fue conocido porque tuvimos un proceso político y una construcción del pueblo en un programa popular que hace 50 años atrás llevó a conquistar el gobierno popular y Allende a la presidencia. Hoy día también nuevamente Chile salta a la palestra después del 18 de octubre, cuando se produce el levantamiento popular y queda claro para el mundo que lo que se venía contando del éxito económico de Chile de entrar al concierto de las naciones desarrolladas era una mentira que va justificando, dijéramos, el sistema en nuestro continente y que en alguna medida esta vuelta a esta pseudodemocracia que tuvimos nos amarró a un sistema económico que hoy día es dominante en nuestro país, en nuestro continente, y al cual estamos enfrentando fuertemente. Nosotros decimos de que efectivamente en este momento de mucha resistencia del pueblo, ¿no? Que la abre la juventud, pero que es un acumulado de las fuerzas que se venían expresando de todos los sectores, desde los trabajadores, los profesores, las mujeres, los campesinos, ¿no? Sin embargo, el paso fuerte lo hace el movimiento juvenil con toda esa audacia y con toda esa rebeldía que caracteriza nuestro paso por la vida, porque también fuimos jóvenes ayer y también actuamos con esa misma audacia y con ese mismo ímpetu y vigor, con la diferencia de que en alguna medida estas nuevas tecnologías que hoy día las estamos dando una batalla grande para vencerlas y nos permite estar comunicadas a través de estos canales, nos separa un poco y no nos conecta con la historia. Entonces creo que este proceso que hemos estado viviendo en este tiempo nos ha dado esa conexión con la historia para poder recuperar de la lucha pasada todo lo más importante y poder proyectar el futuro en estas nuevas condiciones que estamos, en estos avances de la ciencia, de la tecnología, ¿no? Pero esos avances feroces del capitalismo, de un capitalismo que está en crisis y que sus últimos coletazos son los más fuertes que dan a nuestros pueblos. Porque el virus no es otra cosa que pase de los sistemas productivos que se han ido desarrollando el capital, que se ha querido apoderar de nuestra alimentación y que se ha apoderado de los sistemas alimentarios en nuestro mundo. Y hoy día este virus nos deja en claro de que son estos sistemas alimentarios los que no nos permiten enfrentar estas crisis que estamos viviendo desde el punto de vista de la llegada de estos virus que provienen de los sistemas modernos de alimentación, que provienen de la gran industria de las transnacionales. O sea, todas las enfermedades que se viven hoy día están relacionadas con la mala alimentación. Tenemos un pueblo enfermo con mucho, y sobre todo los hombres con la diabetes, ¿no? Con mucha hipertensión, con enfermedades cardiovasculares, pero a estas enfermedades, toda esta situación de crisis tenemos que agregarle una ola de suicidio, ¿no? De situaciones de enfermedades, porque cuando no tenemos un cuerpo sano y una mente sana, nos agobia la depresión. Tenemos una depresión bastante fuerte, sufriendo en las mujeres una situación de obesidad en nuestros niños. En Chile tenemos uno de los más altos niveles de obesidad en la infancia en nuestro país, ¿no? Pero además todas estas enfermedades están vinculadas a la pobreza, porque son los sectores populares los que tienen hoy día los mayores problemas para adquirir alimentos sanos, porque la alimentación nuestra sigue siendo una alimentación sana.
Desgraciadamente, la alimentación más sana hoy día, la que nosotros vamos cultivando desde el punto de vista de la agroecología, ¿no? Está en los mercados a un precio que no llega a los sectores populares. Son batallas, son nuestras luchas por instalar la agroecología, por recuperar formas de producir, para poder recuperar también nuestras formas de consumir. Sin embargo, hoy día nuestras formas de consumir, lo que están consumiendo los ricos, decimos nosotros, hoy día es lo que consumíamos ayer los pobres y se torna en un alimento casi imposible de adquirir desde el punto de vista de los sectores populares. Entonces, al no tener estos medios de adquirir una alimentación sana, se recurre a la alimentación chatarra y son enfermedades que han aumentado de manera acelerada en las últimas 2 décadas, justamente desde que los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio y los tratados de libre comercio han destruido las agriculturas locales. Entonces, la tarea hoy día nuestra ha sido, durante este periodo que nos ataca fuertemente a todos los países en América Latina, particularmente fuerte a Chile, Brasil, ¿no? Hoy día Argentina, que está en una situación bastante complicada y que nos hace vivir en medio de una crisis sanitaria, ¿no? De una crisis económica, esta crisis política que nos agobia para buscar la conducción justa y necesaria, que fue lo que hizo el pueblo de Bolivia. Yo creo que el pueblo de Bolivia nos da un ejemplo de que efectivamente necesitamos unidad y conducción política para ser exitosos y avanzar en los procesos, ¿no? Entonces, hoy día, te digo, esta crisis nos tiene, creo que hay un salto cualitativamente importante en relación que la gente ha entendido el tema de la alimentación. Hoy día tenemos una demanda muy grande desde el punto de vista campesino, un oído sordo desde el punto de vista de los gobiernos para poner planes de emergencia de siembra, pero al mismo tiempo la solidaridad entre la clase, entre el pueblo, ha crecido. Son muchas las ollas comunes que han surgido. No podemos hablar de comedores populares como hablábamos en tiempo de la dictadura, donde surge con fuerza las ollas comunes, donde el pueblo se ayuda entre el pueblo. Hoy día son repartos, son distribuciones de alimentos, pero al mismo tiempo vuelve a renacer con fuerza las huertas urbanas. Nuestra organización ha desplazado las semillas del campo a apoyar a la ciudad para hacer este cordón de protección de los sectores populares, porque mientras nosotros tengamos garantizado un mínimo de alimentación, tenemos garantizada la fuerza en la lucha. Pero la amenaza que tenemos hoy día de esta crisis alimentaria es tremendamente grande. Cada vez que hemos perdido esta capacidad de poder producir nuestros propios alimentos, y aún cuando podamos conseguir cambios desde el punto de vista de las políticas, todavía nosotros nos queda una fase muy importante que es la recuperación de nuestras semillas, porque hoy día el campesinado en su gran mayoría está plantando con las semillas que el comercio le entrega, las semillas que generó la Revolución Verde, las empresas que hoy día están distribuyendo las semillas que se producen en nuestros países, son semillas transgénicas. Sin embargo, se van a la producción internacional las semillas transgénicas y las semillas nuestras y después vuelven tratadas y tienen un alto costo de producción. Creo que estamos en ese sentido también haciendo un trabajo muy importante para poder recuperar la conciencia en el pueblo, para darnos cuenta de que solamente la fuerza organizada vamos a cambiar este estado de cosas. Nosotras nos apostamos el próximo domingo a votar definitivamente, enterrar fuerte en lo profundo la Constitución que nos dejó instalada en la dictadura de Pinochet. Esto ha significado que el pueblo, a pesar de las restricciones que tenemos, del confinamiento que nos lleva el COVID, el pueblo está en las calles, las campesinas y campesinas estamos produciendo, las mujeres, a pesar de que este periodo lo vivimos en medio de una violencia muy fuerte, de una presión muy grande, ¿no? Muchas muy fuertemente confinadas en sus hogares. Sin embargo, hay 2 cosas que para nosotros han sido fundamentales. Es el creer en que en creer en la fuerza que hemos generado en este tiempo, tener la satisfacción y la certeza de lo que nosotras veníamos más de 20 años planteando, que veníamos tratando de que nos entendieran de qué estábamos hablando.
Hoy día somos tremendamente demandadas desde el punto de vista de la población, de todos los sectores, de todos los medios disponibles, para que nosotros vamos a hablar de qué estamos hablando cuando hablamos de soberanía alimentaria. Cuando estamos hablando del sagrado derecho que tienen los pueblos a la alimentación. Cuando estamos hablando de esta creación tremenda que las mujeres hemos hecho a través de la historia, en general, dijéramos, todo un sistema alimentario que radica desde la producción hasta la transformación de los alimentos y lo que pasa por la mesa. Pero además de eso, de luchar por una constitución paritaria, plurinacional, ¿no?, que es el paso superior que pensamos alcanzar este domingo, y después se nos viene la gran tarea de cómo vamos a construir nuevamente, a partir del pueblo, desde nuestros sectores, vamos a construir una constitución que garantice, ¿no?, que garantice efectivamente el buen vivir de los pueblos y que sea de largo alcance los cambios que se produzcan y tengamos un pueblo en pie, altivo, absolutamente convencido que no basta construir una nueva constitución, sino que tenemos que tener la capacidad de sostenerla, defenderla y que se aplique. Creo que hemos madurado en este proceso de este año de lucha sin parar a pesar del virus, pero además alimentado con la lucha, con los avances, con la resistencia de los pueblos de América Latina, ¿no? Y en el día de estos días, hace 2 días atrás, con el triunfo de Bolivia y con lo que sin duda siguen siendo los procesos latinoamericanos, que son de avance, que son de resistencia, que son de perseverancia y de una convicción tremenda que en América Latina nosotros luchamos contra el capitalismo, contra el imperio, contra el patriarcado, y desde los campesinos y los pueblos indígenas construimos lazos de unidad para avanzar hacia el pueblo y ruralizar las ciudades, de tal manera de que podamos generar esta resistencia frente al tema alimentario, que es lo que nos dará la fuerza en la lucha. Así que, y las mujeres, por supuesto, en este gran proceso. Muchas gracias, compañera, por este espacio. En nuestro mensaje desde Chile, desde las mujeres del campo, hay que levantar la solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de Colombia, hay que dimensionar el triunfo de Bolivia, hay que saludar la lucha de los pueblos indígenas de nuestra América, y sobre todo tenemos que valorizar el paso importante que ha hecho el movimiento feminista en nuestro país, en América Latina, y que nos llevó y nos inspiró para desde las mujeres del campo ir construyendo un feminismo campesino y popular, con identidad desde nuestros pueblos, pero revolucionario en la acción. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a la compañera, muy buena su opinión, de verdad que excelente escuchar de voz de una líder toda esta problemática que se viene trayendo no solamente en su país, sino en otros también. Vamos a continuar con Gabriela Curinao, también es la secretaria de la organización Anamuri. Estamos en Gijón, en el conversatorio de mujeres. Adelante, compañera. Bueno, buenas tardes. Mari Compu Lamien, Mari Compu Wenui, Mari Compu Che, Inche Gabriela Curinao Piñén. Soy secretaria, como me presentaban recién, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas Anamuri, y también hablo aquí en representación del Frente de Pueblos Originarios de mi organización. Y bueno, tratando de ceñirme al tiempo con el que cuento, creo que tengo la posibilidad de partir contándoles un poco de mi historia. Yo soy una mujer mapuche hija de padre y madre, emigrante del Gualmapu. Para nosotros el territorio mapuche se llama Gualmapu. Mi padre y mi madre emigraron a fines de la década de los 60 a la ciudad de Santiago, en búsqueda de mejores condiciones de vida, porque ellos fueron víctimas de la reducción del despojo territorial mapuche desarrollado por el Estado de Chile a lo largo de toda su existencia. Entonces mis padres viajan a Santiago en condiciones muy precarias. Mi padre llegó a dormir a un
al Cerro Santa Lucía, que es un cerro que está en el centro de la ciudad de Santiago. Durmió ahí por 15 días, no tenía a dónde llegar. Y bueno, y de a poco fue iniciando su vida, el desarrollo, la búsqueda de un espacio de trabajo. Trabajó como panadero, los panarifes que se llaman, muchos varones mapuche, el pueblo mapuche se caracteriza mucho por el manejo de la alimentación y de lo que es el trigo y de todos los derivados, y por lo tanto del pan que es muy común y muy apetecido en este país. Y mi madre llegó también de 14 años, mi papá de 16 años, mi mamá de 14 años a vivir a la ciudad de Santiago como asesora de casa particular. Por lo tanto, bueno, ellos en la búsqueda de este mejor vivir, de esta mejor calidad de vida que había sido usurpada en Gualmapu, se conocen acá en Santiago y bueno, se casan y a los pocos años nazco. Yo soy la hija mayor de este matrimonio y por lo tanto, para llegar ya a mi historia, yo soy una niña mapuche que nace y crece y es criada en la ciudad de Santiago, desarraigada de su territorio de origen que se encontraba en la 9ª región y para nosotros Gualmapu. Decirles que me tocó crecer en el contexto de dictadura militar, un momento histórico, sociopolítico de este país muy difícil por la represión que significó tener una dictadura de 17 años. Y por lo tanto, en un periodo muy, muy difícil, muy duro, muy represivo, en donde el ser y la identidad mapuche era muy difícil desarrollar y encontrarla. Tuve la suerte de tener una familia que desarrolló en términos culturales, religiosos, respecto de la alimentación, todo lo que es el vivir mapuche. Pero cuando ya fui una adolescente, empecé mi búsqueda respecto de lo que ya empezaba a comprender como un pueblo, como una entidad mucho mayor que me representaba, que iba más allá de solo mi familia mapuche. Entonces en esa búsqueda comienzo a recorrer así literalmente las calles de Santiago en búsqueda de esa identidad y de ese pueblo, y comienzo un proceso que nosotros llamamos de mapuchización para poder reconstruir mi propia identidad. En ese camino fui de a poco averiguando lo que significaba mi apellido. Mi apellido Curinao significa tigre negro, por ejemplo. Fui de a poco elaborando mi vestimenta, entendiendo su funcionalidad, su origen. Me compré mis primeros aros mapuche y por primera vez en algún minuto marché por la Alameda, ¿cierto? Con la frente en alto, con mi identidad mapuche al frente. En esa búsqueda encontré un pueblo que estaba también en la ciudad. Hoy día habitamos más de 600.000 mapuches en Santiago, más de 300.000 en la ciudad de Temuco. Y encontré un pueblo que había una gran diáspora que había emigrado y que por lo tanto estaba atomizado en cierta manera, pero que no por ello dejaba de ser pueblo. Me di cuenta de que lo que había sido el Granero de Chile, que era la 9ª región, en ese momento ya estaba completamente poblado, cubierto por monocultivos de pinos y eucaliptus, ¿cierto? Muchas represas que habían roto todos los afluentes de los grandes ríos de la 9ª, 8ª región en ese momento, y que además, paralelo a eso, había una lucha de pueblo por la recuperación en contra de todos estos grandes megaproyectos y por la recuperación del territorio. También pude percibir que era una lucha que venía por mucho tiempo antes de que yo entendiera lo que era ser mapuche, y que también me fui dando cuenta que era una lucha que duraría a futuro por mucho tiempo. En esa búsqueda, teniendo mi identidad clara respecto del pueblo mapuche, las casualidades afortunadas de la vida me hicieron encontrarme justo en un momento muy importante de mi organización, en que varias mujeres, en donde estaba Francisca, estaban organizándose ya desde la mirada de género, ¿cierto? Como mujeres que no encontraban una respuesta en las organizaciones mixtas campesinas y que veían la necesidad de generar una organización solo de mujeres, en ese momento rurales o campesinas. Tuve la suerte de conocer a una de ellas
que me invitó a ser parte de esta constitución de ANAMUR en ese momento. Y bueno, me llamó mucho la atención, lo encontré interesante. Yo sabía que tenía un arraigo campesino, rural, que venía, mi familia venía del mundo rural, ¿cierto? Y por lo tanto me interesaba vincularme con otras mujeres. Me hice parte de ANAMUR. En ese momento fuimos aproximadamente 52 mujeres, hace ya 22 años aproximadamente, un poco más. Y bueno, fue una organización de la que me empapé de un comienzo y de a poco fuimos construyendo esta organización. Lentamente fuimos una organización que nació en rebeldía, siempre decimos, como organización. Y bueno, y un año y medio después, las mujeres indígenas que estábamos ahí, principalmente mapuche, aymara, planteamos dentro de la organización la necesidad de visualizar la especificidad que teníamos como mujeres indígenas, y las compañeras campesinas fueron, siempre ha habido un compañerismo y una solidaridad entre nosotras, y comprendieron nuestra demanda, y desde ahí que nosotras pasamos a ser ANAMURI, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. Es por eso que hasta el día de hoy nuestros principios es que somos una organización de clase, somos clase trabajadora, ¿cierto? Somos una organización de género porque somos mujeres, ¿cierto? Y somos una organización de pueblo originario, y dentro de ese marco nos movemos dentro de todo nuestro planteamiento. Poder contarle que ya desde hace mucho tiempo ya Francisca les relataba, como nosotras estamos vinculadas a la CLOC y a la vía campesina, hemos planteado la necesidad del derecho humano, y dentro de nuestros planteamientos principales la soberanía alimentaria, como un eje fundamental de nuestro accionar y de nuestro quehacer como organización. Y en ese sentido, tengo que decirles que desde el ámbito de las mujeres de pueblo originario, nosotras estamos casi todos los pueblos originarios reconocidos en este país, lo que ha sido muy interesante porque ha permitido generar un diálogo de saberes entre mujeres rurales e indígenas de todos los pueblos originarios, en donde hay un conocimiento importante que hoy no necesariamente es considerado y que para nosotras es muy valioso. Y desde los pueblos originarios, la especificidad que tenemos en relación a la soberanía alimentaria es específicamente que no la entendemos si no se desarrolla, obviamente, en relación a la soberanía territorial. Nosotras como pueblo mapuche planteamos nuestra demanda principal que tenemos históricamente es la recuperación territorial para poder ejercer nuestra autonomía como pueblo en base a la autodeterminación. Entonces, ligada a la recuperación territorial, ligada a la soberanía territorial, nosotras vamos a poder desarrollar como mujeres y desarrollar como pueblos la soberanía alimentaria. Y eso no es exclusivo de los pueblos originarios, lo entendemos, o de nosotros como pueblo mapuche, lo entendemos como un derecho de todos los pueblos del mundo, no solamente de nosotros, y que por lo tanto el planteamiento es transversal y no solo desde nosotros. ¿Ya? Desde ahí como mujeres también lo ligamos específicamente en el momento en que podemos ejercer nuestra soberanía territorial y ejercemos nuestra soberanía alimentaria, vamos a tener la posibilidad, ¿cierto?, de ejercer nuestra soberanía sobre nuestros cuerpos. Porque como mujeres de pueblos originarios y como mujeres rurales estamos en contra de la violencia hacia las mujeres. Y estamos por los derechos sexuales y reproductivos que nosotras hemos perdido, que alguna vez tuvimos como mujeres en este país y como pueblo, y que hoy día lamentablemente no podemos desarrollar. Volviendo a ANAMURI, creo muy importante contarles que aproximadamente el año 2014, en nuestro segundo congreso que tuvimos como organización, nosotras ya estábamos planteando en nuestros planteamientos la demanda de una asamblea constituyente. Francisca ya decía, nosotras tenemos muy claro que la actual constitución es la que ha instaurado, a la que ha consolidado, ¿cierto?, el sistema capitalista neoliberal que hoy día impera en Chile, que se mostró como un modelo al mundo, ¿cierto?, y que ha quedado de manifiesto que de modelo no tiene nada y que lo único que ha hecho es agudizar las desigualdades en este país, la discriminación, ¿cierto?, el racismo, el patriarcado y una vida injusta para la mayoría de la población. En este país, todo el territorio, todos los bienes de este país están en manos de prácticamente 5 familias. Y todos los demás es prácticamente una lucha entre los que tienen todo y los que no tenemos nada.
Entonces, bueno, Francisca les hacía alusión al 18 de octubre, siempre estuvimos demandando, planteando la Asamblea Constituyente, y el 18 de octubre surge este estallido social, que para nosotras ya es una rebelión, ¿cierto? Es una revuelta que pasa a ser rebelión, que se mantuvo durante 6 meses, ¿cierto? Y que no, solo la detuvo el contexto de pandemia, ¿ya? En ese periodo nosotras tuvimos muy claro, nos informamos, hubo un proceso de la élite política de este país que planteó un acuerdo por la paz y nueva constitución, y desde un comienzo nos dimos cuenta que no era la respuesta a lo que los pueblos demandaban en las calles, ¿cierto? Pero hicimos nuestro proceso de formación, de análisis, de planteamiento, y lo que hoy día nosotras planteamos es que seguimos en la demanda, somos muy críticas a lo que se está viviendo en el país y seguimos planteando la demanda de soberanía alimentaria a través de una asamblea constituyente, ¿cierto? La pandemia agudizó la situación de este país, agudizó la situación de desigualdad, agudizó el hambre en este país, y por lo tanto sabemos que hoy día más que nunca es el momento en que debemos seguir hablando y seguir profundizando en nuestro diálogo de saberes respecto de la soberanía alimentaria, ¿cierto? Para ir terminando, solamente quisiera decir, estamos en este proceso constituyente, Francisca lo decía, estamos a 4 días del plebiscito, en donde vamos a poder decir si queremos aprobar un cambio de constitución y lo queremos rechazar. Como mujer mapuche, parte de un pueblo originario de este país, tengo que decirle que hemos logrado la paridad para este proceso, por lo tanto el proceso constituyente, la nueva constitución, si gana el apruebo, va a ser elaborada por un 50% de mujeres y por un 50% de varones, pero hasta el día de hoy, a 4 días del plebiscito, no han sido garantizados los escaños reservados para los pueblos originarios ni para las comunidades afrodescendientes de este país, lo que nos tiene en una situación en jaque muy compleja y muy decepcionados como pueblo, en el sentido de que nosotros creemos firmemente que hoy día, al poder elaborarse una nueva constitución, porque en la antigua constitución no nos interesaba ser reconocidos ni ser parte, porque era una constitución dictatorial, espuria, ¿cierto? Pero hoy día, que si se hace un proceso nuevo de elaboración de nueva constitución, nosotros como pueblo originario creemos que tenemos el derecho, el 12,8% somos de esta población, de ser parte de este proceso constituyente, y en este momento no está garantizado. Creemos que debemos ser reconocidos constitucionalmente, creemos que el Estado de Chile se debe declarar como plurinacional, ¿cierto? Y lamentablemente hasta este momento nosotros no tenemos esa posibilidad. El Parlamento no ha definido cómo va a ser resuelto el tema de los escaños reservados, y las votaciones son en 4 días y creemos que ya no va a ser resuelto. Entonces, están dejando de manifiesto el Estado que ha ejercido históricamente violencia, destrucción, represión, militarización y terrorismo de Estado en el territorio mapuche, y que nos han planteado como pueblo que tengamos diálogo, ¿cierto? Que tengamos paz. En este momento en que a través de las urnas y a través de un proceso constituyente pudiesen demostrar esa verdadera intención de paz en un conflicto chileno del Estado, de la nación chilena con el Estado, con la nación mapuche, que no se ha logrado resolver, cuando tienen en sus manos la posibilidad de iniciar un primer paso, porque además tenemos que decir que tenemos claro que con la nueva constitución no va a estar todo resuelto, no es el único camino. Nosotros como Anamuri, como pueblo mapuche, hemos definido seguir en la papeleta, pero también seguir en las calles nuestra lucha, y seguir en las comunidades rurales, en los territorios mapuche y campesinos nuestra lucha. Entonces, se están perdiendo esa posibilidad hoy día, y para mí era muy importante como mujer mapuche dejar de manifiesto que hoy día, a 4 días del proceso del plebiscito en marco de este proceso constituyente, como pueblo mapuche no tenemos escaños reservados, y por lo tanto el Estado de Chile no está garantizando la participación de los pueblos originarios y afrodescendientes en este proceso, lo que consideramos lamentable, porque somos fundamentales para garantizar derechos tan importantes como el de la soberanía alimentaria, que es lo que estamos debatiendo hoy día. Así que muchas gracias, Mañum, y bueno, Quiñe Pancu para todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, compañera Gabriela. ¿Ya? Sí, ya está. Invitamos a la compañera Naina. Ella es campesina, historiadora y coordinadora de las escuelas itinerantes de la MCT. Bienvenida, compañera. Y pues estamos desde Gijón en el conversatorio de mujeres. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a Sol de Paz Pachacuti, a la Asociación de la Mocedad de Asturias por la invitación. Es un gusto estar en el conversatorio de mujeres y además con ese tema tan bonito, Come, Viste y Baila. Suena a un poema eso, ¿no? Especialmente en una época, en unos días que estamos viviendo. Gracias. En unos días que estamos viviendo, en que la muerte anda por todos los lados, por todas las calles, pero especialmente acechando a la clase trabajadora, especialmente acechando a la gente pobre, en muchos sentidos. Y no solamente la muerte por la pandemia, la muerte por la enfermedad, que atinge muchísimo más a la clase trabajadora, sino la muerte matada. En Colombia siguen matando gente día a día. El viernes asesinaron a un compañero de Fensuagro, de la Vía Campesina, nuestro compañero. Siguen amenazando, siguen desapareciendo con gente. En Honduras hay 4 personas de una organización de personas negras que están desaparecidas desde julio y nadie responde. Nadie dice qué pasó, nadie dice dónde están, nadie investiga. E isso passa em todos os países praticamente. Como paramos essa onda? Como hacemos frente à la muerte que viene de todos os lados, incluídos de muitos estados, incluídas de muitas empresas? E aquilo que percebemos, começamos a dar-nos conta, é de que, a la par dessa onda de desumanidade, há uma onda de insensibilização nuestra, de la gente. Quantas paramos para ler e firmar um manifesto em defesa do pueblo campesino, indígena e negro em Colômbia, que estão sendo assassinados dia a dia? Quantas vezes paramos para pensar nessas vidas? Por que passa? ¿Por que necesita Asturias ter um programa de acolhida de pessoas? ¿Por que não pode venir Claribel a hacer turismo, a visitar-nos, a comer a boa comida de Asturias e conhecer os picos de Europa? ¿Por que tem que venir como refugiada política para não ser assassinada em seu país? A insensibilidade está mais ou menos em todas partes. E então, eu quero, tomando o relevo de Pancha, um saludo, companheiras de Anamuri e Gabriela. Também quero volver hacia atrás e não vou trazer dados e mapas e fotografias de que passa em Brasil, em Latinoamérica e outras partes do mundo, quando se estende o agronegócio, quando se estende o minério negócio, quando se estende o hidronegócio e os pueblos vão sendo diezmados. ¿Por quê? ¿Por que tantos assassinatos? ¿Por que tanta matança? ¿Por que o genocídio de los pueblos originários? ¿Por quê? Quem está por detrás? Que interesses há por detrás? Normal não pode ser, comum não pode ser, não podemos aceitar que isso é assim, é a natureza, é o natural, não podemos aceitar isso. Que há por detrás? E então, os vou contar, os vou levar comigo também a minha história, a coisas que he vivido em Brasil, em minha infância. Eu estou aqui em Asturias há uns 3 anos e com o golpe contra Dilma, com o governo Bolsonaro, de momento não he podido volver e estou agora com tarefas aqui na Europa.
e de momento não puedo volver a Brasil, ¿no? E estamos com outras tarefas agora na Via Campesina. Então, os vou contar e os pido que nos acompanhéis. En el año 79 estaban ya todos los planes para construir la hidroeléctrica de Itaipú, que creo que en aquel entonces fue la mayor hidroeléctrica del mundo, ¿no? Para generar energía eléctrica. Y en 79 fueron expropiados unos 170.000 hectáreas de buena tierra, de una tierra roja, que hoy día todavía hay trozos de esta tierra roja en Brasil, es una de las más productivas del mundo, una de las más fértiles del mundo, esa tierra roja. Con esa expropiación se quedaron sin tierra, en datos oficiales, 60.000 personas de pueblos originarios, en Brasil y en Paraguay, y unos 45, 50.000 campesinos y campesinas en Brasil. Estos datos de Paraguay no los tengo de memoria ahora. Essa gente como que desapareció del mapa. Fueron expulsos de sus tierras en donde crecerían las aguas del río con la construcción de la barrage, de la presa hidroeléctrica. Todas sus áreas de cultivo, de cuidado, de búsqueda de comida, de búsqueda de leña, de búsqueda de energía, desapareció bajo las aguas. También desapareció bajo las aguas una de las maravillas del mundo en aquel entonces, que em brasileiro se chamam sete quedas. Eram umas cascadas muito mais bonitas que as cataratas de Iguaçu, que não sei se alguém ha podido visitarlas, mas você pode ver as fotografias e vídeos na internet e é uma maravilha. As sete quedas desapareceram bajo as águas no ano 82, e eu he podido conhecer as sete quedas quando era niña muito pequeñita. Tenho alguns vagos recuerdos de caminhar por los puentes e era uma maravilha, aquello era impressionante. Y los peces, y los animales, y el bosque, y las medicinas, y los árboles, y la gente, y la escuela. Porque cuando se construye una presa hidroeléctrica, cuando se hace un proyecto de mineración, cuando Coca-Cola compra tierras para explotar agua, cuando se hace el fracking, había una escuela por ahí donde estaba esa gente. La escuela donde estudiaram, eu que sei quienes antes de nosotros, antes de los niños que estavam naquele momento. La escuela donde se hacen las reuniones, donde se hacen celebraciones. La escuela donde se junta la gente para pensar el deporte, el fútbol o lo que sea. La escuela donde se hace el teatro. La escuela desaparece. E desapareció tantas con Itaipú, en aquel 82. E los cementerios. Al final, en todas estas áreas, hay muchos cementerios, con los huesos de cuántas generaciones ancestrales, tierras sagradas, todos cubiertos por agua, o destruídos por la minería, o destruídos por el fracking, o destruídos por las grandes rodovías, carreteras, o ferrocarriles que se construyen para sacar el minerio, para sacar el agua, para sacar el gas, o lo que sea que se saca de nuestras tierras. Y de ahí sacan nuestra gente. Y de ahí quitan la sacralidad que tiene esta tierra para nuestra gente, para nuestros pueblos. Y ahí perdimos nuestras tierras. Perdimos los bienes comunes, naturales, que não era só de quem aí vivia, era de toda a gente. Porque hoje em dia, quando observamos que quando a Amazônia vai sendo devastada, falta água em São Paulo, uma grande metrópole com 25 milhões de pessoas, falta água até em Buenos Aires, quando se destrui a Amazônia. Quando se mata o povo indígena que está aí, os pueblos originários defendendo o bosque, falta água em todo o mundo. E as pandemias vêm, como já falaram mis companheiras. Pero isso é a parte mais visível, não? Subem as águas, desaparecem as gentes, os bosques, desaparece a floresta. Pero também, depois que a água, depois que está instalada a presa hidroeléctrica,
Los peces já não subem como subiam antes. La piracema, la reproducción de los peces. Afecta a todo el ecosistema del entorno, porque el caudal de los ríos ya no es el mismo, no existe más un caudal natural. Los pueblos originarios que antes pescavam, jugavam, nadavam, buceavam en estos ríos abajo de una presa hidroeléctrica, ya no pueden hacer, porque los caudales de agua se modifican según la necesidad de la empresa que está produciendo energía. Entonces, en un momento, los niños y niñas pueden estar jugando al margen del río y ser arrollados por un torrente de agua que viene cuando se abre una comporta de la usina. Y hace unos meses se murieron más o menos unas 13 toneladas de peces en una usina hidroeléctrica en Brasil, porque se quedaron atrapados, ¿no? Cuando baja el caudal, los peces subieron y cerraron el agua, bajó y se quedaron atrapados en pozas de agua súper calientes, y ahí murieron unas 13 toneladas de peces en 1 o 2 días en que pasó eso. Y las personas que mueren ahogadas porque están ahí, y los pescadores y pescadoras que ya no pueden más utilizar estos ríos. Entonces, el impacto más visible es el agua que sube y toma todo. Y hay muchos otros impactos invisibles y emocionales. Cómo la gente se despide de su medio de vida, pero de su tierra y de su ancestralidad que está instalada. ¿Todo eso para qué? ¿Para qué todo ese sufrimiento? ¿Qué es lo que nos preguntamos hoy? ¿Por qué nos matan? ¿Por qué matan a campesinos y campesinas en todo el mundo? ¿Para qué? ¿A dónde va esa energía? ¿A dónde va la producción del agronegocio? Tanta soja, tanto eucalipto, tanta caña de azúcar, agrocombustibles. ¿Para qué? ¿Para mover qué? ¿Por qué no se respetan los modos de vida que existen de las naciones que hay en todo el mundo, y en especial en Latinoamérica? En Brasil, hoy día, hay unas 160 presas hidroeléctricas. Essa história que eu vi e vivi aí em Itaipu se ha repetido umas 160 vezes em Brasil e no mundo. Estes megaprojetos. Não há outra maneira. E aí, quando pensamos em soberania, quem é o povo soberano? Se o campesinado no mundo produz o 70% de lo que comemos, ¿por qué es el agronegocio el que se lleva la mayor parte del recurso público? Es el que tiene las mejores tierras, las más productivas, las más cercanas a donde está la población. ¿Cómo nos preguntamos, cuando nos preguntamos qué se hace con la tierra? En España parece ser, por ejemplo, que el 3% del territorio, más o menos, está cubierto por las ciudades y bosques y carreteras. Y los otros 97% del territorio, ¿a quién pertenece? ¿A qué se dedica? Cuando pensamos la soberanía, pensamos en eso. El pueblo de aquí sabe cuánta tierra hay, a qué se dedica, a quién pertenece. Porque tierra es algo que se ha dejado de producir hace bastante tiempo. No va a aumentar la cantidad de tierra que existe disponible. ¿Cómo podemos pensar que la tierra no es un bien común, sino una propiedad que puede ser negociada y comercializada como un par de zapatos? Y el alimento, sin lo que no podemos vivir, también se comercializa en las bolsas de valores en el mundo, en las bolsas de futuro, como si fuera un par de zapatos. De marca, además, que es uno que tú puedes elegir. No podemos elegir el alimento. Lo necesitamos. Y la energía, ¿qué energía? ¿Cuánta energía? ¿Cómo la vamos a producir? ¿Dónde? ¿Seguiremos machacando naciones y naciones y naciones de pueblos originarios en todo el mundo y las comunidades campesinas, las comunidades negras, para tener qué energía? Para tener qué alimento? Ese es el desarrollo que queremos.
Os invito a buscar más informaciones, datos y tal, bueno, hay muchos sitios, ¿no? Pero hay un informe de Amigos de la Tierra Internacional que se llama Energía Buena, Energía Mala. La página web del MST, del Movimiento Sin Tierra, la página de Amigos de la Tierra, la página de Anamuri, la página del movimento em Brasil, Movimento de Afectados por Presas Hidrelétricas, que se chama MAP, em brasileiro. Busquemos informação, estudemos, investiguemos. Agora, todo isso que passou com a Itaipu e todo esse desalojo, em 81 viu nascer o movimento de los agricultores sin tierras del oeste de Paraná, onde estávamos nós outros, eu e minha família. El Mastro e outros movimentos de agricultores sem terra que foram surgindo em várias partes do Brasil, foi o que em 84 deu origem ao MST, ao Movimento Sem Terra de Brasil, que é onde estamos até hoje. Hoje dia, o MST somos uns 3 milhões de pessoas, mais ou menos, abogamos por la agroecologia, contra o patriarcado, o feminismo e las soberanías em geral, a soberania alimentar, a soberania energética e a reforma agrária. O que hacemos com nossas terras? E vou finalizando. Pouco com que hacer, porque eu me sinto muito triste e não acepto a tristeza como última palavra. Não podemos estar tristes, não podemos aceitar essas derrotas. E bem lembrada as vitórias que vamos tendo, não? Por as companheiras, a companheira Pancha nos trajo. Temos que organizar-nos em coletivo, associação, sindicato, movimento, lo que seja. Há que investigar, há que estudar, há que conhecer. Há que saber de que estamos falando, hacia onde caminhamos, não? Temos que compreender a luta de classes para compreender onde está nosso inimigo, nosso antagonista. Não nos peleemos entre nós outras. Temos um antagonista comum. Onde está? Como lhe hacemos frente? Organizemos-nos, em especial também para produzir. Desde o início da pandemia, em março até hoje, o MST ha donado a famílias vulneráveis em las cidades mais de 3.400 toneladas de alimentos, porque a gente está passando hambre. E o que nos se dona se vende a preço de custe, não? O arroz, por exemplo, em Brasil, que atingiu, arroz se come todos os dias e toda a gente come, atingiu o preço de R$30 o quilo, o MST está vendendo a 5, porque há que garantizar que a gente na cidade tenha comida, e nós outros produzimos comida, porque somos campesinos. Há que agitar a gente, há que formar, há que romper essa insensibilidade, essa letargia, em onde, às vezes, nos vemos abocados, não? Temos que ter essa perspectiva holística, de todas as soberanias que temos que construir. Cultivar a alegria, a solidariedade e a esperança. E quero finalizar agora, vou dizer 2 palavras tomando prestadas de Maya Angelou, uma poetisa de Estados Unidos negra, e que me gusta muito. E aqui termino. Nos queres ver destroçadas, cabeça agachada e ojos bajos, ombros caídos como lágrimas, debilitados por 1000 llantos desconsolados. De las barracas de vergüenza de la historia nos levantamos. Desde el passado enraizado em dolor, nos levantamos. Somos negro oceano, amplio e inquieto, manando, nos estendendo sobre a maré, deixando atrás noches de temor, de terror, nos levantamos. A amanhecer maravilhosamente claro, nos levantamos, brindando los regalos legados por nuestros ancestros. Nosotras somos el sueño y la esperanza del que fue esclavo, de la que fue esclava. Nos levantamos y nos levantamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañera, por esas palabras, por ese emotivo mensaje que nos deja, que así como pasa en su país, también pasa en muchos países. Es una historia que yo creo que nos duele a todo el mundo por las multinacionales que siempre llegan y se apropian de nuestros territorios y nos despojan, ¿no?
No sé, quería mirar, hay un video muy cortico, no sé si sería bueno que antes de la presentación de la compañera Natalia se viera, no sé, para complementar un poquito qué es seguridad alimentaria y qué es soberanía alimentaria, para complementar pues un poco desde el tema de las compañeras que ya hablaron. La maestra en Ciencias de la Sostenibilidad, Alejandra Vega, explicó las diferencias entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria, de acuerdo a la definición, digamos, general de la FAO, es que todas las personas en todo momento tengan acceso físico a los alimentos, acceso económico a esos alimentos, pero que sean alimentos inocuos y que sean alimentos también nutritivos. En una charla virtual, la profesora de la UBAC explicó que la soberanía alimentaria incluye gobiernos, productores, consumidores, economía y contexto social, entre otros aspectos. La soberanía alimentaria se va a preocupar de los alimentos para los pueblos. Aquí no solamente ven a la comida como una mercancía de intercambio, de compra y venta, sino que trata de ver más allá lo que está representando ese alimento. También en la soberanía alimentaria se ve algo más, que es localizar los sistemas alimentarios. Aquí lo que se busca es que se reduzcan las distancias entre proveedores y consumidores. ¿Por qué? Porque mientras más intermediarios haya, hay menos ganancias para los productores y también para los consumidores vamos a tener precios mucho más elevados. Otros de los tres pilares de la soberanía alimentaria es poner valor a los proveedores de alimentos. Aquí se están apoyando los modos de vida sostenibles, donde veamos que se están produciendo alimentos que nos van a hacer bien nutritivamente, que van a ser amigables con el medio ambiente también, que están apoyando una economía circular. Por otra parte, la soberanía alimentaria ve esta parte del control. Rechaza totalmente la privatización de los recursos naturales y por otra parte también es compatible con la naturaleza. Entonces va a estar rechazando toda producción intensiva, los monocultivos. Bueno, como pueden ver, el video habla de que seguridad alimentaria es muy diferente a la soberanía alimentaria. Que no nos confundamos esas dos palabritas, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería como que dejar un poco más también claro en este tema que se está tocando hoy, que es la soberanía alimentaria. Bueno, pues seguimos con la intervención de la compañera Natalia García Caballos, activista de derechos humanos de Andalucía. Compañera, bienvenida. Y pues estamos en Gijón en el conversatorio de mujeres. Bienvenida, compañera. Gracias. Quiero agradeceros antes de empezar a todas vosotras, a las que nos habéis invitado, a las que habéis organizado y también a todas las compañeras que estáis en Gijón y que estáis lejos por todas vuestras intervenciones. La verdad es que tiene mucho sentido el ir de lo macro, todas las dinámicas que habéis estado comentando a nivel sistémica, cómo las grandes multinacionales están destruyendo nuestra economía, están destruyendo nuestras formas de vida. Y yo ahora voy a hablar de un caso muy específico, voy a hablar de un ejemplo súper concretito, súper chiquitito, de un barrio de una ciudad de Granada y cómo pues grandes multinacionales como pueden ser Endesa no solo hace grandes presas que destruyen a colectivos, a grandes territorios, que desplaza poblaciones, que destruye ecosistemas, sino que además no se preocupa por los colectivos en situaciones más desfavorecidas a los que tendrían que proporcionar luz y que no se las proporciona. De hecho, yo lo que voy a hablar es justamente de eso, de cortes de luz en un espacio muy chiquitito, en España, en el sur, en Andalucía, en la ciudad de Granada y en un distrito muy, muy específico de nuestra ciudad, en el distrito norte, donde viven unas 25.000 personas de la clase más humilde
de nuestra ciudad. Y aquí vuelvo a vincular con lo que vosotras habéis estado comentando. No podemos olvidar la dimensión de clase, no podemos olvidar la dimensión de género, no podemos olvidar a las personas migrantes que justo viven allí, no podemos olvidar a los pueblos originarios, que probablemente aquí en Andalucía sea el pueblo gitano, que son todos los que viven justo en ese distrito, que justo es el afectado por los cortes de luz. Nos encontramos en un espacio en el que existe muchísimo empleo informal, en el que hay mucho paro, en el que cuando en la ciudad hay un paro de en torno al 20%, en esta zona hay un 40%, y donde las estrategias de supervivencia pues, son muy variadas y lejos de lo normal. Hay mucha gente que sobrevive recogiendo chatarra, hay mucha gente que sobrevive con la venta ambulante, hay mucha gente que sobrevive en el empleo doméstico no regularizado, todo absolutamente pues, informal. El barrio y la informalidad en la que la gente cada día se levanta y se ocupa de sobrevivir. En ese distrito, en ese barrio, en esa zona que llaman de transformación social, pero que nunca acaba transformándose, es donde Endesa permite que tengan lugar los cortes de luz. Y aquí vuelvo a enlazar con lo que habéis comentado todas vosotras. Hay una palabra que todavía no hemos mencionado, pero que ha estado presente en cada una de vuestras intervenciones, que es la impunidad. Cuando las grandes empresas, cuando los grandes gobiernos, cuando los ricos y los poderosos vulneran los derechos de las personas de forma impune, a los grandes o a los chicos, y lo estamos viendo, y estamos viendo esa impunidad y necesitamos lidiar con esa impunidad. Cuando se asesinan líderes de determinados colectivos, a líderes que vienen de la agricultura, del movimiento de los sin tierra, y no ocurre nada. Cuando nos quitan de nuestras ciudades, nos mueven, nos quitan nuestra soberanía alimentaria, necesitamos hablar de impunidad. E impunidad también es lo que está ocurriendo en este distrito sanitario, perdón, en este distrito específico. Yo no me he presentado y a lo mejor tendría que presentarme. Soy Natalia, soy activista de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, pero nuestra forma de actuar es muy en colectivo. Y ahora mismo en Distrito Norte estamos trabajando sobre todo con asociaciones de vecinas, con asociaciones de base como la nuestra, y son con las que nos estamos coordinando a la hora de llevar esta lucha contra los cortes de luz, que verdaderamente están provocando la vulneración de muchísimos derechos de las personas que habitan este barrio. Estos cortes comenzaron hace al menos 10 años y provocan que la gente enferma y que necesita aparatos para poder respirar por la noche no pueda utilizar su aparato para respirar por la noche. Provocan que las personas mayores no vean cuáles son las medicinas que se tienen que tomar cuando no hay luz del día. Provocan que no haya accesibilidad, que la gente vive en un 9º piso y tenga problemas de movilidad y el ascensor no funciona, no pueda subir o bajar de sus casas por miedo de no poder regresar cuando vuelvan porque no hay electricidad. Provoca que cuando hace mucho frío o mucho calor, la gente no pueda beberse un vaso de agua fresquita o no pueda ponerse un calefactor. Y en Granada las temperaturas bajan mucho, a menos 10 grados fácilmente en invierno, y en verano estamos a 40 grados. Es decir, que verdaderamente tenemos necesidades energéticas importantes a la hora de estos cambios de temperatura. Los niños y las niñas no pueden estudiar porque cuando se hace de noche a las 6 de la tarde no tienen luz para poder estudiar. El frigorífico no funciona. Y entonces la comida no se puede conservar. Y aquí vuelvo a enlazar a muchas de las cosas que vosotros habéis comentado de cómo están obligando a cambiar los hábitos alimenticios de muchas personas, no por voluntad propia, sino porque no te dejan comer de forma sana, porque es que es imposible llegar a la alimentación, es imposible conservarla, es imposible mantener unos hábitos mínimamente básicos para poder comer con dignidad. Vemos que hay muchos derechos fundamentales afectados por estos cortes de luz. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vida digna, porque todos estos cortes de luz también están afectando a las escuelas, también afectan a los centros de servicios sociales, también afectan a los centros de salud. La población en general, desde hace 10 años que está viviendo esto, se ha movido de todas las maneras que ha podido. Se ha reunido con cada alcalde de esta ciudad, con el defensor del pueblo, con la Junta de Andalucía, que es nuestro gobierno regional, han hecho manifestaciones, han hecho concentraciones, han intentado organizarse desde lo más pequeño hasta lo mayor.
con pocos resultados, también tenemos que decir, porque como se trata de un barrio en la periferia de la ciudad, al que nadie hace mucho caso, el que vota muy poco, que al final tiene una participación, a los políticos les interesa muy poco, y porque Endesa tiene mucho poder también con la política. En muchas ocasiones se han pedido informes independientes que al final han acabado siendo hechos por la propia Endesa, es decir, que obviamente los informes tenían un sesgo muy, muy importante. El año pasado, hace 2 años, incluso el centro de salud declaró la zona de emergencia de alerta sanitaria por los cortes de luz. Es decir, los cortes de luz estaban afectando gravemente a la salud de todas las personas que allí estaban viviendo. Y desde los profesionales sanitarios alertaban a la población, alertaban a los gobiernos que esto estaba suponiendo una alarma sanitaria en esa zona y que las personas estaban viendo su salud muy afectada. Os puedo contar historias de este tipo como queráis, desde mamás que acaban de tener un bebé y que llegan a su casa y se encuentran sin luz, que no pueden lavar a su bebé con agua caliente, ni calentarle un biberón si hace falta, hasta personas mayores que han operado y que hay que limpiarles la herida y no se ve la herida, no hay iluminación suficiente para poder ver la herida, para poder curarla. Además de personas que han tenido que ser ingresadas por tomarse muy mal la medicación o por no haber podido hacer lo que le han indicado desde el centro de salud. La situación es verdaderamente grave para las personas que están viviendo en este contexto. El año pasado, ahora sí, decidimos finalmente intentar una vía diferente. Así que ya llevamos a Endesa a juicio por vulneración de derechos fundamentales. Es un juicio en el que todavía estamos inmersas y que va regular. Tampoco nos vamos a engañar. Tenemos delante a una macroempresa que tiene abogados los que le pagan 800 euros la hora, y nosotros tenemos un equipo jurídico al que agradecemos mucho, que lo está haciendo gratuitamente, pero que es difícil competir con ese gran monstruo que es Endesa y con toda la información que Endesa genera, que claramente suele ir en nuestra contra, además de las declaraciones políticas que verdaderamente tampoco nos están ayudando. Sin embargo, nos está ayudando, a lo que sí nos está ayudando, y vuelvo a enlazar con lo que habéis comentado todas vosotras, compañeras, es con lo importante que es la organización, que solo desde lo colectivo se puede luchar, que solo desde la base y cuando nos juntamos y luchamos juntas podemos avanzar y ganar algunas luchas. Así que bueno, este juicio continúa. Ahora hemos adoptado algunas estrategias un poco diferentes. Además de intentar visibilizar al máximo esta realidad, hemos creado una página web que se llama No Más Cortes Granada, donde estamos grabando cada pequeño cortecito de luz que hay, porque antes nos decían que no sería para tanto esos cortes de luz. Entonces, bueno, pues llevamos ahora mismo 6 meses y medio registrando los cortes de luz, y hemos hecho un estudio de los 5 primeros meses que hemos estado registrando los cortes, y en 5 meses ha habido 422 cortes de luz, que si los sumamos todos, suman 86 días completos sin electricidad en este distrito. Afectan a 46 calles, y ha habido cortes de luz de hasta 58 horas. Imaginaros cómo es vivir sin saber cuándo va a poder comprar y dejar comida en el frigorífico, cuándo va a poder poner la siguiente lavadora, en un contexto en el que todo el mundo tenemos luz, en un contexto, en un país en el que prácticamente la luz la tenemos prácticamente el 98%, el 99% de la población. Además, nos enfrentamos a un elemento más que nos está pesando muchísimo, que es todo un discurso público que se ha creado criminalizando al distrito completo y responsabilizándole de esta ausencia de luz, de estos cortes de luz. En este distrito, como he comentado inicialmente, se buscan maneras para sobrevivir. Algunas de las maneras para sobrevivir, muchas de las maneras para sobrevivir no están contempladas por la ley. Y no están reguladas, y algunas son manifiestamente ilegales. Entre algunas de las cosas que se están haciendo en este distrito es el cultivo de marihuana. Entonces, lo que hace la administración, lo que está haciendo el Estado y los ayuntamientos es vincular permanentemente los cortes de luz con la marihuana, y se excusan permanentemente que si existen cortes de luz es porque hay plantaciones de marihuana que están utilizando toda la luz
de esa zona. Y sin embargo, esto es una forma de razonar que no tiene sentido ninguno. Es decir, si hay usuarios que están pagando su luz, tienen derecho a recibir su luz independientemente de lo que esté pasando en la casa del vecino. Y voy más allá, todos tenemos derecho a unos suministros básicos, a luz y agua, aunque no podamos pagarla. En ese sentido, bueno, es un trabajo muy importante que estamos intentando hacer de cambiar el marco desde el que se está mirando esta situación, de intentar ir más allá de ese discurso criminalizador que criminaliza una vez más, criminaliza a las mismas personas, criminaliza a los más pobres de la ciudad, a los más diversos, a la clase más humilde de nuestra ciudad. Y señalar a los responsables lo llevo señalando desde el principio de qué estoy hablando. Endesa es la principal responsable de lo que está ocurriendo en Distrito Norte de Granada, pero no es la única. Está actuando con la connivencia de los poderes públicos, está actuando con la connivencia del ayuntamiento, por el cual han pasado diferentes partidos políticos y ninguno ha afrontado esta situación como merecía. La Junta de Andalucía, que es el gobierno regional, tampoco está haciendo nada porque esta situación cambie, y el Estado español tampoco. Y todos son conocedores. Y además no se trata de una situación aislada, porque muchas veces también Endesa o los poderes públicos se escudan bajo eso, una situación aislada. No, está pasando lo mismo, exactamente lo mismo, en un barrio de unas características absolutamente parecidas y con la misma empresa energética en Cataluña, en Fontpólvora. Y también en Madrid, en la Cañada Real, donde precisamente ahora están haciendo unas grandes movilizaciones para denunciar los cortes de suministro eléctrico que están sufriendo. Necesitamos ser capaces de ver lo macro y de ver lo micro. Pero si estas empresas están haciendo esto y se están convirtiendo en multimillonarias, desde luego hay algo que tenemos que cambiar. Desde luego necesitamos coordinar nuestras fuerzas y ser capaces de ver que esto no tiene sentido ninguno. Que necesitamos, como decía la compañera del Movimiento de los Sin Tierra, hacer la revolución y hacerla bien hecha y hacerla desde arriba hacia abajo, desde una esquina hacia otra, de este a oeste, de sur a norte, porque no podemos permitir que ganen ellos. Ganamos nosotras. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, compañera, por esa intervención y por darnos a conocer la problemática que vive su pueblo y su ciudad allá, que es, como tú misma lo dijiste, es un gran problema para su pueblo. Abrimos la ronda de preguntas. ¿Hay preguntas para las compañeras? Preguntas. De Soledad Ortiz para todas. ¿Cómo puede afectar a nuestro planeta el cambio climático y la pandemia? ¿Tiene relación lo que está provocando los megaproyectos extractivistas en nuestro territorio? La pregunta va para todas. ¿Doy mi respuesta o la vamos a la compañera? Responder a la pregunta de Soledad Ortiz. Ella pregunta que cómo puede afectar a nuestro planeta el cambio climático y la pandemia. ¿Tiene relación lo que está provocando los megaproyectos extractivistas en nuestros territorios? Desde luego que sí. Digamos, los megaproyectos y los extractivistas en nuestros territorios, desde luego que generan desplazamientos, la inequidad de nuestros territorios y desde luego el desplazamiento forzado de nuestros campesinos. Porque como lo decía nuestra compañera de Brasil, ella dice que allí compraron unos terrenos y desplazaron a toda su gente y se apoderaron de sus territorios, desplazando no solamente a su gente, sino también
a los animales, a todos los seres vivientes y generando un conflicto en el ecosistema. Entonces, desde luego que desde ahí se genera el cambio climático que en este momento el mundo lo está enfrentando. Son por las multinacionales y por los megaproyectos que en este momento generan estos cambios. ¿Por qué? Porque le están robando los recursos que tiene nuestra madre tierra. Entonces, en este momento se están llenando los bolsillos ellos de plata y están cambiando y generando un acabose de nuestro planeta. Entonces, es como mi respuesta a la pregunta, la compañera, una parte, ¿no?, de respuesta. Gracias. Muy rápidamente, solo por contribuir. Cuando hay una presión excesiva sobre el espacio natural, las especies que ahí viven, que es su espacio, ¿no?, terminan saltando y cambiando sus comportamientos, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, en el sur de Brasil, en Rio Grande del Sur, en el año... Empezamos a denunciar masivamente ya en el año 2000, cuando fue el Fórum Social, hicimos una gran acción de talar eucaliptos y destruimos un huerto de producción de eucaliptos en la zona de Porto Alegre, que es la capital de Rio Grande del Sur, en el sur de Brasil. Porque estábamos denunciando, las mujeres del MST, en el 8 de marzo, la expansión desenfrenada de eucalipto. Eucalipto para papel, para ser consumido en Europa, ¿no? Cuando en un país europeo una persona consumía en aquel entonces unos 334 kilos de madera transformada en papel, en Brasil la media era de 3 kilos o algo así, o sea, todo aquele eucalipto era papel para ser consumido en Europa. ¿Qué empezamos a ver? Una invasión de jabalíes, no solo en nuestros campos, sino en las ciudades. Muchos pequeños pueblos con 10,000 habitantes del interior de Rio Grande del Sur, de repente, en mitad de la noche, tenían una manada de jabalíes corriendo por las calles. ¿Qué hacen los jabalíes por ahí, por la ciudad? O entonces de langostas, ¿no? El bichito este que vuela y come todo. O de escarabajos, ciudades llenas de escarabajos. El tema de la presión sobre el espacio natural va generando unos desequilibrios. Algunos ya hemos superado, ¿no? Ya hemos pasado, la humanidad ya pasó varias pandemias y varios momentos de alta mortandad de la población por enfermedades, ¿no? Entonces, o vamos tratando de mantener y restaurar ese equilibrio de nosotras con el espacio, con la naturaleza, o a cada momento vamos sufriendo outras pandemias, piores enfermedades, comportamentos estranhos de los animales salvajes, ¿no? Picaduras de serpentes, aranhas, escorpiones, etc. y tal, que no conviven con los humanos, pero cuando son presionados terminan saltando a nuestro hábitat y ahí se genera pues todo tipo de problemas de salud que puede generar. Y el cambio climático es impresionante. Hay que buscar régimen de lluvias en Brasil, por ejemplo, ¿no? Donde se generan lo que se llaman los ríos aéreos. Cada árbol de la Amazonía, si no me equivoco, produce 20,000 litros de agua. Ahora no recuerdo si es al día o así. O sea, cada árbol es importantísima para producir lluvia, para producir estos ríos aéreos que van a despejar en todas las zonas de Sudamérica, incluído en un cuadrilátero súper importante industrializado que va de Buenos Aires, São Paulo, a Brasília, a Goiás, enfim. Conforme se van talando estes árboles, cada árbol que cae diminui o rio aéreo que está percorrendo a região e vai faltando água. ¿Qué hacen los gobiernos? En 2012 hubo una fuerte crisis hídrica en São Paulo. El gobierno del estado cortó los bebederos de agua de los niños del cole. O sea,
Ahora que os niños beban água causa crisis hídrica, e ao agronegócio, a los taladradores de árbol, a los que provocam queimadas, a los ganaderos, a los plantadores de soja, de eucalipto, de caña de açúcar, a estes nadie los busca, ¿no? La impunidad. Y quitan el agua de los niños del cole cuando hay una crisis hídrica. Porque nos culpan a nosotros. Las familias consumen demasiada electricidad, por eso hay que producir más. Las familias consumen demasiada água, os niños consumem demasiada água. Então, isso, quando pensamos nessa perspectiva de classe, não? Onde estão os que se beneficiam de todos estes projetos? Neste nível. Graças. Para las compañeras, la pregunta, ¿a quién le va a abrir? A Francisca. Hola, compañera Francisca, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Sí? Bueno, la compañera, ¿te repito la pregunta o ya la tienes? Por favor. Dice, ¿cómo puedes afectar a nuestro planeta el cambio climático y la pandemia? ¿Tiene relación lo que está provocando los megaproyectos extractivistas en nuestros territorios? Perdón, absolutamente. Es más, yo le quisiera recomendar, para los que no han tenido todavía posibilidad de verlo, pero nosotros en Vía Campesina, la Vía Campesina ha sido la única que ha hecho un estudio concienzudo en relación a esto y ha hecho una propuesta. Está en un pequeño video que se llama Juntos podemos enfriar el planeta, ¿no? Y está mostrando lo que hoy día significa el calentamiento global en función de los sistemas industriales de la alimentación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es la agricultura industrial la que produce la mayor cantidad de los gases con efecto invernadero? Pero además de eso, si uno mira la historia de los virus que han ido emergiendo, todos vienen de la crianza, dijéramos hoy día, la crianza industrial de los animales o de las aves que nosotros consumimos, o sea, desde la peste aviar, las vacas locas, la fiebre porcina y ahora el COVID-19. O sea, todo está relacionado principalmente, una parte muy importante del calentamiento global, de la destrucción de todo esto y de la destrucción de la vida. Porque aquí no estamos hablando solamente de la destrucción del planeta, sino que la destrucción de nuestra vida tiene que ver, dijéramos, con esta ingesta de los alimentos industriales y con la producción de los alimentos industriales. Por eso que nosotros planteamos de que tenemos que recuperar, ¿no?, nuestras formas de vivir, pero también nuestras formas de consumir. Y en función de eso, nuestra gran batalla por también las formas de producir. O sea, una producción sana, basada en una producción agroecológica, que es recuperar los sistemas ancestrales de agricultura, ¿no? Lo que hacían los pueblos indígenas, campesinos, cómo producíamos, cómo esta relación de producción tenía que ver con el cuidado de nuestro entorno, de nuestra naturaleza, y los cuidados de los bienes naturales. Los bienes naturales, como decía la compañera, no tienen precio. Son de todos, son para el disfrute de la humanidad, para el disfrute de nuestros animales, de nosotros. Pero cuando se apropia de ello el capital es cuando le pone precio, ¿no? Y viene esta explotación irracional. Eso por un lado. Ahora, nosotros, por supuesto, dijéramos en relación, somos el único país en Chile que tenemos las aguas privatizadas y que están en manos de los grandes empresarios agrícolas, una gran cantidad, ¿no?, que están concesionadas a las centrales hidroeléctricas, que es la destrucción de nuestros territorios, pero además el extractivismo no solamente tenemos que ver lo que pasa en la tierra, lo que pasa en el mar, y en el mar es nuestra fuente de alimento, el desperdicio que va al mar, pero además la producción acuícola. Hoy día, por ejemplo, nosotros decimos somos unos países que proporcionamos una parte importante de los alimentos al resto de los países desarrollados del norte, y le quitamos los alimentos a nuestro pueblo. Pero ¿qué es lo que producimos? El salmón, que ha infectado, que ha contaminado las aguas del sur,
que el suelo marino, el fondo marino está solidificado, que hemos perdido una gran cantidad de especies marinas, que se va cambiando el consumo de lo que hay. Entre otras cosas, yo estoy hablando de acá desde el sur de Chile, del otro extremo, desde la isla de Chiloé, ¿no? La más afectada por la industria salmonera, que se trajo acá después que hubo problemas, dijéramos, en los países, en países de Europa, productores que tenían, dijéramos, mayor consumo, mayor producción de salmones. Pero no solamente el salmón, sino que, qué sé yo, hasta las ostras que vienen asiáticas que se producen acá, el anabalón que viene de México en nuestros mares, y además un mar privatizado. Entonces, donde la pesca artesanal o la recolección de borde de mar que hacían nuestras compañeras, ¿no?, va desapareciendo en la posibilidad de que sobrevivan las comunidades pesqueras. Entonces, y por otro lado, la explotación minera, antes radicada en un punto del país donde estaba fundamentalmente la explotación de cobre, pero hoy día el litio, ¿no?, que pasa a ser, dijéramos, un elemento principal y que está mucho en nuestros lagos, en el sur de Chile. Hay una explotación indiscriminada minera que utiliza el agua, que contamina el aire, que los desechos contamina la población y que por lo tanto va invadiendo terrenos agrícolas. Y va transportando la mano de obra seguramente pensando de que allá está la solución, sacando mucha gente de sus territorios. O sea, la gran ganancia de las transnacionales en nuestro continente está dada en la destrucción de nuestro país y en la mano de obra barata, ¿no? Porque eso somos mano de obra barata informal, donde un grueso importante de esto, mayoritariamente en los sectores y en la faena agrícola de cosecha y de embalamiento, están las mujeres en condiciones infrahumanas, en condiciones de trabajo infrahumanas. Si eso lo sumamos a lo que hoy día pasa, dijéramos, con la gran masa de migrantes, nos encontramos, dijéramos, que también hoy día este capital no trepida en nada, en descomponer, porque hoy día tenemos un problema muy serio de lo que esto significa, ¿no? Hay una descomposición social en los sectores populares, una emergencia de un lumpen proletario que es producto de este sistema y que está arrebatando la vida de nuestra juventud, está arrebatando la vida del futuro de nuestros países. Y no solamente acá en Chile, en lo que pasa en América Latina, ¿no?, con el problema del consumo, con el problema del alcoholismo juvenil, que hoy día rebalsa todas las posibilidades de poner freno a una situación ante la falta de oportunidades para la juventud, ante la falta de oportunidades para la clase trabajadora. Entonces, por supuesto que todo esto tiene un efecto en la destrucción del planeta, no es solamente, porque de repente nos quieren decir que nosotros, si consumimos menos luz, si consumimos menos agua, o sea, a nosotros nos cargan, dijéramos, los costos que hoy día debiera de tener y el juicio que debiera hacerse públicamente a todos los sistemas productivos del capital y en la defensa de la vida, de la naturaleza, de la madre tierra, pero la defensa de la vida de la humanidad, incluida nuestra defensa de vida en forma urgente y necesaria. Gracias, compañera. Gracias. Le damos la pregunta a la otra compañera. ¿Quién otra compañera quiere responder la pregunta? Gabriela, Natalia. ¿La misma pregunta? Sí, porque la pregunta no la hacen para todos. Ah, claro. Bueno, yo creo que las respuestas anteriores han estado bastante bien, muy completas. Yo solo quisiera agregar desde la mirada de pueblo originario y desde la mirada mapuche, que para nosotros tiene que ver con un concepto muy sencillo, pero muy grande a la vez, que tiene que ver con el equilibrio. Todo el avance de estos grandes megaproyectos en el territorio mapuche en este caso, pero en muchos territorios a nivel mundial, que ya han sido muy bien descritos en todas las intervenciones, lo que hacen en definitiva es romper el equilibrio que para nosotros como mapuche mantiene históricamente la madre naturaleza o la ñuque mapu, decimos nosotros. La ñuque mapu, primero nosotros la entendemos como tal cual
su nombre lo dice, es la madre tierra en el sentido de que es la que nos provee de todo, principalmente de la vida y de la forma de sostener, nos da la posibilidad de sostener esa vida. Pero cómo nosotros tenemos que hacerlo, cómo lo entendemos como pueblo mapuche, es que ese vivir lo hacemos en equilibrio y en igualdad con esta ñuque mapu o madre naturaleza. Desde ahí que creo súper importante agregar el concepto que ya hemos estado revisando, que hoy día se entiende como los derechos de la naturaleza. Nosotros como seres humanos tenemos derechos, pero como mapuche entendemos que mientras no sean respetados los derechos de la naturaleza o de la madre tierra, no van a poder ser respetados nuestros derechos porque nos entendemos como un todo. Nuestra cosmovisión nos hace entendernos como parte de este territorio, como parte de la madre naturaleza o de la tierra y no como poseedores o dueños de ella. ¿Cierto? Es más, estamos incluso al servicio de ella, del respeto, ¿cierto? De sus ciclos naturales, ¿cierto? De su estructura, de su forma de ser, de funcionar, de procrearse a sí misma. Entonces, estos grandes megaproyectos no tienen nada que ver con esa cosmovisión que nosotros tenemos y que mantenemos hasta el día de hoy. Quiebra todo ese equilibrio y es por eso que estamos en el nivel de desequilibrio catastrófico que tenemos a nivel mundial, que hoy día se llama calentamiento global, pero tiene muchas otras implicancias. El calentamiento global es una consecuencia de ese desequilibrio que hemos generado como especie humana, que además nos creemos superiores a las otras formas de existencias que existen en el planeta. Y desde nuestra mirada no somos superiores a nada, menos a la naturaleza. Y por lo tanto, tiene absoluta relación con ese calentamiento global, porque estos megaproyectos lo que han hecho es romper ese equilibrio, contaminando exacerbadamente, ¿cierto? Y por lo tanto, el planeta y la madre tierra se manifiesta, ¿cierto? Con ese desequilibrio que a la larga nos afecta a nosotros mismos. Nosotros somos parte de ella, ¿cierto? Y el calentamiento global ha traído las consecuencias que ya han sido nombradas. Entonces no podemos negar que hay una relación directamente relacional entre ambas cosas. Gracias. Corto y breve, que dice, ¿cómo podemos transformar la economía para poner la vida en el centro y ya no más en la capital y en la riqueza? Digamos, algo muy corto para ir como saliendo de las preguntas. Compañeras, ¿me escuchan? Le remitimos la otra pregunta que hacen, que es de Daniela para Yanaín. ¿Sí? Dice, ¿cuál ha sido el papel de las mujeres del MST para contrarrestar los efectos de la pandemia en las comunidades brasileñas? Gracias. Muy rápidamente. Las mujeres del MST estamos organizadas en el colectivo de mujeres. En el año 99 hemos logrado la paridad de género. En todas las instancias del MST hay mitad hombre y mitad mujeres. En la coordinación nacional son mitad mujeres, son 1.500 mujeres, 1.500 hombres. En la dirección nacional son 50 mujeres y 50 hombres. En cada sector, en cada colectivo de trabajo, toda la dirección es mitad mujeres y mitad hombres. Entonces, hemos ido dando pasos bastante importantes en nuestra organización, en nuestra identidad de mujeres campesinas sin tierra y en nuestra organización en la lucha contra el heteropatriarcado, ¿no? Y ahora, ante la pandemia, hemos reforzado la producción de alimentos de ciclo corto, ¿no? Que producen rápidamente, porque, claro, la gente está pasando hambre en las ciudades y hay que producir mucho y muy rápidamente todo lo que se pueda donar, ¿no? Y hay un colectivo de salud, un sector de salud en el MST, que también se ha reforzado bastante en el sentido de
pues intentar establecer normas mínimas de evitar el contagio, ¿no? Hasta que haya un tratamiento contra la COVID. Entonces, pues todo, ¿no? El tema de las distancias, de intensificar totalmente la higiene, higienizar todo lo que se manipula de alimentos, de objetos, de herramientas, instrumentos, en fin. Y principalmente eso, ¿no? Tratando de mantener la salud, tratando de enseñar y aprender constantemente. Hay una gran ventaja en ser comunidades rurales, ¿no? Porque no hay muchas aglomeraciones, aunque incentivamos siempre a la gente a vivir en agrovilas, en estar juntos, pero claro, en este momento solo se junta la gente para el trabajo, básicamente, ¿no? Y ahora las donaciones y los alimentos que salen y van a las ciudades también, con todos los cuidados de higiene y evitando contaminación. Y reforzándonos con las medicinas naturales, ¿no? Con los tratamientos preventivos, fortalecendo el cuerpo, fortalecendo la mente, fortalecendo el aspecto emocional de todas las personas y buscando conocer qué tratamientos, qué medicinas se han usado por nuestros ancestrales, por nuestra gente, por los pueblos originarios y tirando de todos estos saberes para nos fortalecer y hacer frente a esa nueva enfermedad y evitar contagios y preservar la vida. Gracias, compañera. La otra pregunta que daban de Indira Libertad para todas, ¿cómo podemos transformar la economía para poner la vida en el centro y ya no más en el capitalismo y la riqueza? ¿Alguna compañera quiere responder la pregunta? Sí, por favor. Compañera Gabriela, Bueno, compañera Francisca, Natalia. Bueno, yo creo que esa es nuestra lucha, ¿no? Esa es la lucha que tenemos, no solamente las organizaciones del campo, pero de ahí nos paramos nosotros y nosotras dentro de la CLOC y Vía Campesina. Para nosotros es un cambio de sociedad y dentro de ese cambio de sociedad que buscamos, porque en América Latina nosotros tenemos una consigna, ¿no? Primero, una definición política. Nosotros en América Latina, los campesinos y campesinas de la CLOC Vía Campesina, no renunciamos a luchar por la construcción de una sociedad socialista. ¿Cuál será en lo que estamos en ese proceso de construcción? Las experiencias, las buenas y las malas del pasado, proyectando el futuro como tal. Y de ahí que las mujeres hemos dicho que, primero decíamos que sin feminismo no habrá socialismo, ¿no? Esa era nuestra consigna. Pero hoy día, ya a cerca de 10 años de esta discusión, de esta construcción política, nosotros decimos con el trabajo, con la lucha, con la creación de las mujeres, habrá socialismo, ¿no? Entonces cambiamos la concepción que hay. Pero partimos de lo simple a lo complejo. Y lo simple a lo complejo, lo de lo simple hoy día está en función de poder impulsar y ampliar los mecanismos de producción que hoy día tenemos. El restaurar las huertas, partiendo por nuestro territorio, por los campesinos y campesinas, que avasallados por la agroindustria han dejado los campos, han sido erradicados de los campos y otros han dejado los campos para salir a buscar el sustento fuera del hogar. Sin embargo, la mujer ha permanecido y por lo tanto las huertas de las mujeres hoy día juegan un papel muy importante desde el abastecimiento micro hacia el sector, a la familia, pero al resto de la comunidad. Y de ahí tenemos que dar un paso adelante. Pero también solidariamente, cómo contribuimos y aportamos para que las hermanas y compañeras de la ciudad puedan también generar su fortaleza con las huertas urbanas. Pensamos que la experiencia que Cuba tiene, como resistido el bloqueo, la experiencia de Cuba, creo que nos da camino para poder generar esta nueva economía que necesitamos hacer, esta nueva forma. Por eso decía, es muy importante para nosotros cambiar los modelos de consumo, ¿no? Pero también tenemos que cambiar los modelos de producción. Es más, yo creo que nosotros hemos dicho hoy día y promovimos la vuelta al campo. Y no es que queremos que todos se vengan para el campo, es mirar hacia el campo, lo que el campo brinda a la ciudad,
y tener la conciencia de que defender la agricultura campesina es parte de defender nuestra alimentación, y esa es una responsabilidad de todos, porque la agricultura campesina no es un problema de los campesinos, es una situación que tiene que estar garantizada por los estados de país. Nunca la agricultura va a enriquecer a nadie, a ningún campesino, pero sí necesitamos tener una vida digna y tener resuelto también la alimentación, los recursos básicos para una vida como la que nosotros queremos. Entonces, desde ese punto de vista también está nuestra lucha contra los supermercados, pues. Compremos lo local, nuestros mercados locales, ¿no? Démosle sentido a lo que las mujeres, está el proceso de transformación de alimentos. Pero aquí tienen que haber cambios que no los cambiamos nosotros, sino que tienen que haber cambios profundos en lo que es la concepción y son las políticas de los gobiernos y la responsabilidad que los gobiernos tienen en función de su pueblo. Creo que es a eso lo que nosotros queremos, eso es lo que queremos cambiar. Es una economía nueva que emergerá, dijéramos, de estas nuevas formas que nosotros buscamos de liberación de los pueblos para construir esa nueva sociedad justa, soberana, equitativa, ¿no? Una sociedad que mire hacia el conjunto de la población. No es la sociedad que hoy día tiene una mala distribución, que hoy día aporta, dijéramos, para que se enriquezcan unos pocos y nos vamos empobreciendo mucho más. Así que creo que la nueva economía es lo que significa los cambios profundos que nosotros buscamos dentro de la humanidad en su conjunto, pero particularmente dentro de cada uno de nuestros países. Muchas gracias. Agradecerles, compañeras. Yo creo que ya vamos terminando, no hay más preguntas. Agradecerles a todos y agradecerles a las compañeras por estar hoy acá y por hacer parte de este conversatorio de mujeres. Creo que damos por terminar, no habiendo más por decir. Tenemos un pequeño video de reflexión que vamos a dejar a terminación y no sé, ¿hay alguien que tenga que decir? ¿Hay algo? Se me olvidaba una cosa muy importante, ¿no? Que garantizar la economía significa para nosotros seguir defendiendo, seguir resistiendo y seguir promoviendo, seguir cultivando nuestras semillas, ¿no? Ahí parte la cadena alimentaria, es parte de la creación de la vida y por lo tanto defender las semillas campesinas, las semillas criollas, para nosotros va a la par con la lucha por la soberanía alimentaria. Si no hay semilla, no hay soberanía alimentaria. Si no hay semilla, no es posible hacer reforma agraria, ¿no? Entonces creo que esa cosa a lo mejor pequeñita que nosotros la vemos en nuestras manos es lo que asegura el plato de comida en nuestra mesa mañana, que nos asegura la vida sana, que nos asegura la capacidad de pensar y la capacidad de proyectar el futuro. Gracias, compañera. Sin semilla no hay agricultura. Gracias, compañera. Somos tierra, somos agua, somos aire, somos fuego. Hoy, nuestra Madre Tierra respira y nos da una gran lección. Nos muestra que ella, como ser vivo e inteligente, es creadora de su propio hábitat, con la capacidad de recrearse a sí misma y reinventar su entorno, con o sin ayuda de la presencia humana. Nos enseña que la felicidad no llega cuando tenemos lo que deseamos, sino cuando disfrutamos de lo que tenemos. Porque la tierra no es de nosotros. Nosotros somos de la tierra. Un renacimiento que amorosamente nos invita a florecer por dentro y así obtener la claridad y la fortaleza para evolucionar en una nueva oportunidad de vivir en ella. Sin embargo, nuestros siguientes pasos deberán ser dados respetando, honrando, cuidando y amando a nuestra madre naturaleza, quien con su sabiduría y bondad
nos provee de todo lo necesario para vivir en equilibrio. No olvidemos que la verdadera medicina está en la naturaleza y que el poder más grande para sanar es el amor. Mostremos a nuestros niños que el equilibrio es el principio supremo de todo y la cosecha futura dependerá de lo que sembremos hoy en ellos. Es tiempo de preguntarnos, ¿cuáles son las huellas que dejan mis acciones hoy? Seamos parte de este movimiento de conciencia, de amor hacia nuestro planeta, a la humanidad, a la vida. Recordemos que no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Somos espíritu viviendo una experiencia humana. Así que hoy ríe, canta, danza, juega, sueña, perdona, ama cada segundo de cada momento que vivas. Silenciando nuestro ego, el poder se elevará. Es tiempo de despertar. Bueno, pues con estas reflexiones y con estas imágenes acabamos el conversatorio de este año. Queríamos agradecer la colaboración de nuestras moderadoras Liber y Claribel y la participación de nuestras invitadas Nanda Uñago, Elena Espinosa, Yanaína, Francisca Rodríguez y Natalia García. Bueno, esperamos que el año que viene podamos celebrar estas jornadas como nos gusta, con mucha más gente presencial y pudiendo abrazarnos y tocarnos y sentirnos todas juntas. Recordaros a todos los que estáis inscritos que la agenda de este año de Derechos Humanos está todavía elaborándose y que se pondrán en contacto, os pondremos en contacto con vosotros para enviárosla o que paséis a buscarla o como sea. Bueno, agradeceros también a todos los que estáis presentes y a todos los que nos seguisteis en Facebook por vuestra participación también. Sin más, muchas gracias a todos.